Iglesia Evangélica de las Asambleas de Dios del Perú, ubicada en Atevitarte, presenta su programa La Voz de la Hermosa. Y les invita a disfrutar de este hermoso momento con la alabanza a Dios y la predicación de su palabra. Dios está requiriendo de hombres como tú y como yo en estos días para hacer su obra en esta tierra, para extender su reino. Dios está buscando hombres como tú y yo. Hombres que harán compromisos para vencer toda tentación. Hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad. Hombres que cambian su mundo y no se dejan por él cambiar. Damos gracias a Dios por volver a saludar a nuestros hermanos y oyentes de Radio del Pacífico. Esperamos que el Señor les haya sostenido y bendecido en esta semana que pasó. Él es fiel a su promesa, quien ha dicho que no nos dejará ni nos desamparará. Y en medio de las dificultades y tiempos difíciles como nos ha tocado vivir, debemos estar seguros que tendremos siempre el respaldo y la protección del Señor. Por eso es tan importante vivir vidas de oración. El apóstol Pablo les decía a los hermanos de Éfeso: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Igualmente también a los hermanos de Colosas les intimaba a perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Igualmente a los hermanos de Tesalónica: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Por eso en esta oportunidad vamos a compartir con ustedes otro tema expuesto por el pastor Ricardo Castillo de Costa Rica en nuestro último Congreso de Intercesión y Avivamiento. Y el tema que vamos a compartir en esta mañana es el intercesor y el cumplimiento de la Gran Comisión, que es la primera parte. Adelante. Vamos a ver esta mañana la relación que hay entre la oración intercesora y el cumplimiento de la Gran Comisión. Si tuviéramos que preguntarnos qué es lo más significativo que deberíamos de estar haciendo, sencillamente caeríamos en cuenta de que el Señor nos ha entregado la tierra. Y sabe, Dios le dijo a Josué: todo lo que pisare la planta de vuestro pie, que dijo, será vuestro. En otras palabras, entre más camines, más posees. Entre más camines, más posees. Porque el Señor nos ha entregado la tierra.
Entonces la intercesión no es más que ponerse entre los que están perdidos y Dios. La pregunta es, ¿qué es interceder? Según la Biblia, implica actuar como un mediador o abogado en nombre de otros ante Dios, ya sea para pedir perdón, misericordia, protección o bendiciones. Es una expresión de amor y preocupación por los demás, manifestadas a través de la oración y la relación con Dios. Cuando tú intercedes, estás poniéndote en el lugar de otro para que Dios haga lo que Él tiene que hacer en la vida de esos otros. Por eso la vida de un intercesor es una vida extraordinaria, es una vida poderosa. El intercesor conoce quién es Dios. Cuando Abraham, allá en el capítulo 18 de Génesis, escucha que Dios va a destruir a Sodoma y a Gomorra, Abraham sabe que Dios, porque cuando Abraham se presenta ante Dios, le dice: Dios, ¿y si hubieran 50 justos, destruirías a Sodoma? Y usted sabe que Abraham llevó a Dios hasta 10 personas, pero como no habían 10 justos, finalmente Abraham alcanzó su objetivo, y era que él sabía que su sobrino Lot y su familia estaban en Sodoma y Gomorra. Y Dios mandó ángeles especiales para sacar a Lot de aquella tierra de destrucción. Finalmente, este intercesor, podríamos decir que Abraham es el primer intercesor que encontramos en la Biblia. Pero el intercesor sabe pararse delante de Dios, sabe negociar con Dios. Un intercesor es un negociador. Conociendo los atributos de Dios, el intercesor negocia con Dios. Y por ello es que Abraham finalmente recibe lo que finalmente él estaba intencionando en su corazón: cómo salvar a la familia de su sobrino Lot. Vemos también otro ejemplo en la Biblia de un intercesor, porque quisiera que usted tuviera bases para interceder en la gran comisión. La Biblia dice allí que también había otro intercesor llamado como Moisés. Cuando Dios le dice a Moisés: sabes, regrésate, porque el pueblo que tú sacaste, oiga como le dice Dios, el pueblo que tú sacaste se ha desviado. Y Moisés, como un gran intercesor, le dice: Dios, suave, 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 yo no lo saqué, tú lo sacaste. Señor, estos peruanos yo no los crié, tú los creaste. Un intercesor sabe cómo poner a Dios en la pared. Tú creaste a cada peruano, Señor. Señor, tú sabes la vida de ellos, tú conoces todo. Porque, oye, Moisés empieza a orar, a interceder por Israel, y le dice: ¿y qué van a decir si mañana los destruyes, los matas, los eliminas? ¿Qué van a decir? Ahí lo está sobornando, chantajeando. ¿Qué van a decir? Que el Dios que ellos tenían era un Dios débil, malo, no tenía el poder para hacer lo que él prometió. Y así es como Moisés logra que Dios cambie de parecer,
Porque un intercesor hace que Dios cambie ¿de qué? De parecer. Que lo que Dios había pensado hacer, finalmente un intercesor no es que le dobla el brazo a Dios, pero conoce las debilidades de Dios. ¿Sabe que Dios es débil en amar? Dios es débil en misericordia. Dios es débil en compasión. Por eso es que la Biblia lo refleja. Dice que es grande en misericordia, tardo en airarse. Cuando él iba a destruir la tierra, qué bueno que encontró que había un hombre. ¿Sabe por qué estamos nosotros en este planeta? Por Noé, porque Noé era varón justo, recto delante de Dios. Y cuando Dios iba a destruir a la humanidad, desaparecerla, encontró a un hombre. Y por causa de él no destruyó a la humanidad. Y usted ve a Nehemías. Nehemías sabía cómo tomarle el pulso a Dios, porque cuando él ve la destrucción de Jerusalén, él sabe cómo interceder. Todo intercesor debe primero conocer a Dios, porque si usted no conoce a Dios, usted va a interceder de la manera equivocada, va a interceder de manera convencional. Pero cuando usted es intercesor, se pone en la brecha, como dice Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. El intercesor se pone en la brecha para que Dios no destruya la tierra. A veces oramos mal, oramos como los discípulos. Cuando llegaron a Samaria, la frustración los llevó a decir: ¿y por qué no pedimos que caiga fuego del cielo? El intercesor no ora por fuego que destruya, ora por fuego que construya. Ora por el fuego del Espíritu Santo. Ora porque la misericordia de Dios venga sobre la vida de las personas. En Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, debe ser un pasaje para nuestra vida. Dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿Y cómo dice? En entenderme. ¿Cuántos entienden a Dios? Hay que investigar a Dios. ¿Cómo es Dios? Para que usted sea un buen intercesor, usted tiene que entender a Dios. Dice: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En Jeremías 9, 23 y 24, Él quiere que usted sepa que Él hace misericordia, pero que también hace juicio, pero que también hace justicia. Y cuando usted entiende a Dios, cuando usted entiende la soberanía de Dios, el mundo no está de cabezas, el mundo está en las manos de Dios. El mundo no va a ser del anticristo, el mundo no es del diablo, el mundo es de Dios. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los que en él habitan. Todo peruano es de Dios, le pertenece a Dios y hay que reclamarlo para Dios. ¿Me está siguiendo? El intercesor conoce
Toda la tierra está llena de su gloria, dice la palabra de Dios. Usted no puede decir que la tierra está llena del diablo, de la presencia del diablo, porque para eso el Señor levantó a la iglesia, para que la iglesia que tiene la autoridad de Dios ponga las cosas en su lugar. Su ciudad tiene que caer bajo el poder de Dios, porque Dios le ha dado a usted autoridad sobre toda fuerza del enemigo. ¿Me está escuchando? Hay algunos que quieren saber hasta los nombres de los demonios, pero ¿para qué quiere saberlos? Lo primero es que un demonio nunca te va a decir la verdad. Entonces, ¿para qué le vas a preguntar algo? Pregúntale el nombre, dicen algunos. ¿Para qué? A mí no me interesa cómo se llama. A mí me interesa que Dios me dio la autoridad para tomar los territorios ocupados por el enemigo. Usted tiene la autoridad de Dios para poner las cosas en su lugar. Todo intercesor tiene el poder y la autoridad de Dios para poner las cosas en su lugar. Diga conmigo, yo tengo el poder y la autoridad para poner las cosas en su lugar. En mi ciudad no gobierna el chamán, en mi ciudad no gobierna el brujo o el hechicero. Se neutraliza en el poder de Jesucristo. ¿Me está escuchando? Así ora un intercesor. El intercesor no se ve intimidado. El intercesor se levanta en el poder y la autoridad de Jesucristo y usa su autoridad para neutralizar las fuerzas del mal. Ahora, ¿cómo interceder? Número 1, únase al corazón de Dios. Dice que Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que ningún peruano perezca, por más malo que haya sido. Él no desea que ningún peruano perezca. A veces nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones y decimos: qué persona más mala, qué persona más perversa. Pero acuérdese, Dios no desea que esa persona perezca, porque un intercesor ora en el corazón de Dios. Padre, que ningún peruano perezca, que ningún peruano perezca, que el que se ha metido en el ocultismo no perezca, que el que se ha metido en la hechicería no perezca, que el brujo no perezca. Señor, que conozca, que se le alumbren los ojos del entendimiento que han estado cegados por Satanás por tanto tiempo. Yo declaro la luz de Dios sobre todos los que viven en oscuridad, en el nombre de Jesús. Así ora un intercesor. Un intercesor no odia al brujo, al hechicero, no odia a los que viven en lo oculto. Un intercesor tiene el corazón de Dios. ¿Cómo vamos a cambiar Perú? Perú va a cambiar porque hay intercesores que tienen el corazón de Dios, están unidos al corazón de Dios, tienen un corazón compasivo. Tienen compasión. Tienes que llenarte de compasión y comienza a llenarte de compasión por tu vecino. Comienza a llenarte de compasión por tu alcalde. Comienza a llenarse de compasión por las autoridades civiles. Comienza a llenar tu corazón de compasión por los que viven ahí al lado tuyo. Y entonces vamos a ver una revolución espiritual. Debes interceder con pasión, con dolores de parto. Tienes que parir el próximo despertar espiritual en tu pueblo, en tu ciudad. Tú tienes el poder para concebirlo de Dios y comenzar a orar con una pasión extraordinaria. Se habla
de John Knox, que cuando él oraba en el invierno en Escocia, dice que el lugar donde él oraba, a veces la nieve hasta 1 metro de altura, pero donde él oraba con tanta pasión que toda la nieve a su alrededor se había derretido. Hermanos, que seamos intercesores apasionados, que cuando tú oras haya pasión, que esa pasión contagie a otros. Hay que orar, hay que interceder con fuego en el corazón. Hay que tener el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas para interceder con fuego, para que todo lo que esté a nuestro alrededor empiece a encenderse, para que los que están a nuestro lado se enciendan en el fuego del Espíritu Santo. Que haya fuego en el corazón. No puedes hacer oraciones tímidas. Tienes que hacer oraciones revolucionarias. Me encanta. Estuve en una iglesia en Corea. Óigame, wow, cómo oran esa gente con una pasión extraordinaria. Se desgalillan casi y están orando y se siente un murmullo ahí alrededor porque ellos oran con pasión. ¿Por qué debemos interceder? Mire, Mateo 9:36 al 38. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Dice, porque estaban, ¿cómo estaban? Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, ¿cómo está la cosecha en Perú? Diga que la cosecha, número 1, está madura. Número 2, es abundante. Las iglesias son pequeñas porque quieren, pero el Señor ha declarado que la cosecha está madura y es abundante. ¿Cómo es la cosecha? Madura y abundante. Dice, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros, aquí es donde tenemos que interceder. Dice, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué bueno que la cosecha está bajo control, porque Él es el Señor de la cosecha. ¿Me está escuchando? Él es el Señor de la cosecha. Número 1, Él es el Señor de la cosecha. Número 2, la cosecha está madura. Número 3, la cosecha es abundante. Pero ¿qué hace falta? Hace falta obreros. Necesitamos convertir a la iglesia de creyentes en discípulos. Hasta que no transicionemos de una iglesia de creyentes a discípulos, no podremos tener obreros, porque los discípulos han considerado la causa de Jesucristo superior a sus propias vidas. Y por ello ellos están dispuestos a entregarse totalmente al Señor. ¿Sabe? El déficit de obreros lo vamos a llenar. Asambleas de Dios en el mundo está enfocada en los próximos días hasta el año 2033 en llegar a 100 millones de discípulos. No creyentes, discípulos. Alguien dijo que si en el planeta se quedara solamente
un creyente que decidiera obedecer a Jesucristo en la tarea de hacer discípulos, en 32 años habría discipulado toda la tierra. Entonces necesitamos nosotros entender, hermanos amados, que Dios nos está devolviendo a la palabra, porque avivamiento es regresar a la verdad de Dios. La iglesia del primer siglo tuvo mucho interés en que el propósito de Dios se cumpliera, de alcanzar al mundo con el Evangelio. Por eso, a pesar de la persecución y de los momentos tan desagradables o desventajosos en que vivían, ellos oraban para que el Señor les diera el poder del Espíritu Santo y que ellos anunciaran el Evangelio con denuedo, con poder, con valor y seguridad. Por eso también la Iglesia Evangélica La Hermosa se esfuerza en cumplir este mandato de predicar el Evangelio a toda criatura. En la semana que pasó tuvimos lo que llamamos el Día de la Cosecha en todos los grupos familiares, y muchas personas vinieron al Señor Jesús como su Salvador. Por eso hoy vamos a tener lindas reuniones de celebración. Vamos a recibir a los convertidos del Día de la Cosecha. En el culto de las 10 de la mañana estarán presentes las zonas 2, 5 y 6 con todos sus invitados, las almas nuevas. Igualmente en el culto de las 5 de la tarde las zonas 3, 4, 8 y 9. Así que todos ustedes bienvenidos y regocijémonos en la presencia del Señor. Apreciamos mucho por darnos su tiempo y recibir la palabra del Señor, y volveremos a comunicarnos el próximo domingo a esta misma hora. Mientras tanto, que el Señor les bendiga y les prospere en esta semana. Hemos presentado su programa La Voz de la Hermosa. Les agradecemos por su atención y les invitamos a sintonizarnos todos los domingos a las 9 de la mañana. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.